Un día cualquiera de 1996, mis papás me regalaron la primer consola que llegué a tener en la vida, el NES, o el Nintendo, o el NES, o como quieras llamarlo. Durante esos momentos, dudo que ellos estuvieran conscientes de lo mucho que esto me impactaría, porque desde ese punto en adelante, los videojuegos se convertirían en una de mis cosas favoritas en el mundo. Todas las navidades y todos los cumpleaños pedía algo relacionado con ellos, y como siempre fui alguien sumamente introvertido, incluso desde pequeño, los videojuegos me permitieron conectar con las otras personas. Prácticamente el 95% de los amigos que llegué a tener durante la infancia surgieron a base de esto. Por lo que es muy sencillo para mí decir que los videojuegos no solo se convertirían en un pasatiempo, sino en una parte integral de la persona que era y que sigo siendo en la época actual. Pero aquí es donde viene la parte importante. En algún momento de mi vida, específicamente cuando terminé la universidad, algo muy interesante sucedió. Dejé de jugar. Sí, agarré todas mis consolas y todos mis cartuchos y los vendí por un precio miserable, cosa de la que todavía me arrepiento. Pero la parte curiosa es que durante ese momento, esta realmente se sentía como la decisión adecuada. Digo, estaba comenzando una nueva etapa de mi vida, ahora tenía intereses diferentes y sentía que debía de enfocarme en otro tipo de cosas en lugar de jugar. En pocas palabras, creí que eso era necesario para convertirme en adulto. Pero obviamente con el paso de los meses comencé a sentir un poco de nostalgia y comencé a preguntarme por qué me alejé de algo que me producía tanta felicidad solo para poder avanzar en la vida. ¿Realmente era algo necesario o era algo de lo que me había convencido de manera equivocada? Para este punto, obviamente ya no tenía absolutamente ni una consola. Lo único que me quedaba era una antigua computadora que ni siquiera podía correr videojuegos en 3D. Pero justamente durante ese periodo, se lanzaría un título que poco a poco comenzaría a ganar bastante popularidad en el internet: Undertale. Un juego con un estilo retro que por su sencillez era de las pocas cosas que podía jugar. Y lo sé, este es un título divisivo, pero la parte importante es que la simple creatividad y mecánicas de esta aventura reavivarían por completo la pasión que antes sentía por los videojuegos. Y es gracias a esto que me di cuenta de algo sumamente importante. Madurar no significa abandonar las cosas que te gustan para convertirte en adulto. De hecho, es todo lo contrario. Madurar significa mantener tus intereses al mismo tiempo que te haces responsable de los otros aspectos de tu vida. Y que también balancees estos dos elementos definirán en gran medida, bueno, qué tan feliz serás capaz de sentirte. Así que con esta nueva perspectiva regresé al mundo de los videojuegos y comencé a recuperar todos y cada uno de los títulos que en algún momento vendí. Y bueno, veme ahora. Creo que disfruto de jugar incluso más de lo que lo hacía cuando era pequeño. Pero esta es la cosa. Sé perfectamente que no soy el único que ha atravesado por algo parecido. De hecho, creo que esto es algo que absolutamente todos los jugadores experimentan en algún momento de sus vidas. Así que pensé que sería interesante hablar un poco sobre ello, abordando 3 puntos sumamente importantes que nos explican por qué a veces terminamos alejándonos de los videojuegos, empezando por uno de los más relevantes de todos, la presión social. Pero antes de adentrarnos completamente en esto, déjame platicarte sobre la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología. Una escuela en línea en la que puedes estudiar una gran variedad de profesiones basadas en los videojuegos y en muchas otras temáticas. ¿Te gustaría ser diseñador? Bueno, puedes estudiar la carrera de ilustrador profesional. ¿Quieres crear tus propios videojuegos? Puedes hacerlo con los cursos de Unity o Unreal Engine. O tal vez te interese más la programación y el análisis de datos. También hay algo para ti. Incluso puedes tomar cursos específicos para aprender a utilizar programas como Photoshop, Excel y muchos otros diferentes. La EBAC es la escuela perfecta para aquellas personas que tal vez no tienen una disponibilidad tan grande de tiempo, ya que por su modalidad en línea puedes estudiar a tu propio ritmo, no importa en dónde te encuentres. Así que si te interesa, utiliza el link que te dejaré en la descripción junto con el código PSI Gaming 55 para obtener un descuento del 55% en cualquiera de las profesiones. Muchas gracias a la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología por patrocinar a este video.
Pregúntale a cualquier jugador y estoy seguro de que el 100% de ellos han escuchado algo como esto. ¿Cuándo vas a dejar de jugar? ¿No estás muy grande para esas cosas? Ponte a hacer algo de provecho. O tal vez el más popular, ya deja esos jueguitos de niños. Por algún motivo, los videojuegos siempre han estado sujetos a este tipo de críticas. A veces estos comentarios pueden venir de nuestros padres, de otros familiares, de nuestras parejas o incluso de los compañeros. Y es que es muy importante recordar que cuando los videojuegos recién llegaron al mercado, incluso si la gran mayoría de ellos estaban enfocados a la familia, estos ganarían una gran popularidad entre los pequeños, por lo que tiene sentido para cierta generación de personas, específicamente para la gente mayor, ver al gaming como algo infantil. Pero por fortuna, esto es algo que ha cambiado ligeramente a través de los años. Como muchos de los niños que originalmente crecieron con los videojuegos ahora se han convertido en adultos, este tipo de prejuicios han disminuido de una manera considerable. Ahora es bastante normal ver a un adulto jugar. De hecho, según las estadísticas, la edad promedio de los jugadores en la época actual es de 37 años, lo cual significa que este grupo de personas es la que más consume videojuegos, y por un margen bastante considerable. El único problema es que esto, es algo que apenas ha comenzado, lo cual significa que muchos de estos individuos también crecieron escuchando todo tipo de críticas relacionadas con aquello que tanto les gusta. Y a pesar de que ahora es algo mucho más aceptado, este constante bombardeo de comentarios negativos sin duda es capaz de tener un impacto psicológico profundo en algunos jugadores. En ciertas instancias, llevando a las personas a cuestionarse o incluso a convencerse de que los videojuegos simplemente ya no son para ellos o que deberían dejarlos con la edad, que es exactamente lo que me pasó a mí. Me dejé influenciar por las palabras de otros y ni siquiera por las palabras de alguien cercano, simplemente por las ideas de compañeros, de profesores y de otras personas sin ninguna relevancia. Y esto es mucho más común de lo que imaginas, y lastimosamente no solo sucede con los videojuegos. Por alguna razón, existen una gran cantidad de actividades que algunos individuos simplemente consideran incompatibles con la vida de un adulto, como si el proceso de madurar requiriera el sacrificio de la persona que eres, lo cual es tonto. Pero todas estas ideas, por más absurdas que suenen, llevan un peso junto con ellas, y combinadas con la presión natural que existe al llegar a la madurez, en donde debes de preocuparte por cosas como tener una dirección establecida en la vida o trabajar, llevan al desarrollo de un problema al que muchas personas se enfrentan en la época actual. Comienzas a sentirte culpable cuando no haces algo que sea productivo. Sí, antes de comenzar a escribir el guión para este video, le pregunté a muchas personas si en algún momento habían sentido la necesidad, el deseo o la presión de abandonar los videojuegos. Y si bien muchos de ellos me dijeron que no, creo que más de la mitad de las personas respondió con exactamente lo mismo. No es que ya no quiera jugar, pero me siento culpable de hacerlo cuando en su lugar podría dedicar mi tiempo a algo diferente, a algo más importante. Obviamente, esta idea proviene de la errada creencia de que un adulto debe de ser productivo y responsable en todo momento. Muchísimas personas realmente creen que la adultez significa sufrimiento, esfuerzo y trabajo constante. Y muchísimas personas también tienen un concepto bastante establecido de cómo debería de ser la vida de una persona al llegar a la madurez. Es por eso que una gran cantidad de individuos terminan por abandonar sus pasatiempos o intereses con el paso del tiempo. No necesariamente porque quieran, sino porque sienten que es lo que deben de hacer. Sienten que es la única manera de avanzar en la vida. E incluso si tú personalmente no piensas de la misma manera, es muy posible que las críticas y prejuicios de los demás en algún momento terminen por afectarte. Ves a otros logrando ciertas cosas y te sientes culpable por utilizar tu tiempo en algo que no sea de provecho. En pocas palabras, nos convencemos de que las únicas cosas que valen la pena son aquellas que nos dan algún tipo de beneficio tangible, como dinero, títulos o reconocimiento.
Pero, por supuesto, esta es una idea completamente equivocada, porque nadie debería de sentirse culpable por hacer algo que está disfrutando. Y ese es exactamente el problema, que probablemente estás consciente de esto, pero aún así no puedes evitar la sensación de remordimiento. Pero aquí es en donde te pregunto, ¿qué demonios significa para ti ser productivo? Para algunos significa trabajar tanto como puedas, para otros hacer algo que te dé algún tipo de beneficio. Pero para mí no solo significa esforzarse, sino también disfrutar. Porque creo que esa es una lección que normalmente olvidamos, que el tiempo que utilizas en algo que te gusta nunca podría considerarse como tiempo perdido. Pero claro, esta no es una conclusión a la que haya llegado de la noche a la mañana. A decir verdad, la necesidad de trabajar de una manera constante es una con la que he lidiado en incontables ocasiones a lo largo de los años y con la que todavía tengo algunos problemas. Hay ocasiones en las que siento tanto estrés y desesperación que me resulta casi imposible pensar en la idea de jugar videojuegos. Pero siempre que esto me sucede, me detengo a mí mismo para preguntarme: ¿para qué me esfuerzo tanto trabajando si no es para disfrutar del poco tiempo libre que tengo? Eso es lo que muchas personas ignoran, que la vida adulta no se trata solo de trabajo y responsabilidad, sino de encontrar un balance entre las cosas que debes de hacer y las que quieres hacer. Después de todo, ¿no es el significado de la existencia ser disfrutada? ¿Y no se supone que trabajamos no solo para sobrevivir, sino para obtener los recursos para hacer lo que realmente nos gusta? Si bien es cierto que la adultez requiere un evidente nivel de trabajo y esfuerzo, nunca debería de ser necesario abandonar tus intereses. Y no solo hablo de videojuegos. Cantar, dibujar, coleccionar juguetes antiguos, practicar algún deporte, armar rompecabezas, ir a pasear por el río o cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Ser un adulto no significa dejar atrás a la persona que eres, pero en algunas ocasiones eso es exactamente lo que pasa. Y esto conecta perfectamente con el segundo punto de este video, el miedo a ser considerado infantil. Al responder la pregunta, ¿deberías dejar de jugar cuando eres adulto? Muchas personas te dirán que no, porque existen incontables videojuegos diseñados para jugadores maduros. The Last of Us, Call of Duty, Resident Evil, Cyberpunk o Stellar Blade. Todos estos siempre son utilizados como ejemplos. Pero ahora te pregunto, ¿está mal que un adulto juegue videojuegos que no fueron diseñados específicamente para adultos, como Super Mario Bros. O Pokémon? Sorpresivamente, algunos te dirán que sí. Eso se debe a que una parte considerable de la población intenta evitar a toda costa cualquier cosa considerada como infantil. Al llegar a cierta edad, algunos dejan de ver caricaturas, otros cambian completamente su gusto musical y unos cuantos más, abandonan los videojuegos o dejan de jugar cosas que ellos consideran para niños. Y aunque ciertamente es normal que los gustos evolucionen, este fenómeno en donde se desprecia todo lo infantil es de hecho uno que se origina principalmente en la adolescencia. Esencialmente, cuando comenzamos a crecer, llega un punto en el que ya no queremos ser considerados como niños, queremos que los otros nos vean como alguien mayor. Así que nos alejamos de todo aquello que antes nos gustaba y buscamos reemplazarlo con cosas que consideramos maduras. De esta manera, por ejemplo, dejamos de ver series animadas para enfocarnos en películas con personas reales. Esta es una de las razones por las que muchas personas dejan de jugar videojuegos o juzgan a otros por hacerlo, porque los ven como algo infantil y obviamente intentan alejarse tanto como sea posible del concepto de la niñez. Pero esto se supone que suceda únicamente durante la adolescencia. Una vez que una persona llega a la madurez de verdad, se da cuenta de que no importa lo que piensen los demás. Se da cuenta de que un adulto no necesita consumir únicamente cosas diseñadas para adultos. Y se da cuenta de que nadie debería de sentirse avergonzado por disfrutar de algo que otras personas consideran infantil. Recuerdo que cuando tenía unos 10 o 11 años, me encantaba jugar Yoshi's Story en el Nintendo 64.
A decir verdad, diría que fue uno de mis videojuegos favoritos de la época, pero también me producía una gran inseguridad que otras personas me vieran jugándolo, especialmente por la canción que sale al terminar cada uno de los capítulos. En ese entonces era bastante común que mis amigos simplemente llegaran a mi casa y comenzábamos a jugar a todo tipo de cosas, incluyendo Yoshi's Story. Pero recuerdo que a veces la vergüenza era tan grande que prefería solo apagar la consola y probar algo diferente. Sobre todo cuando algunos de mis amigos jugaban cosas como BMX Triple X. Sí, ese es un juego de verdad y no puedo mostrarlo en este video. Y lo peor de todo es que esto me sucedió con varias aventuras. Kirby 64, Toy Story 2 y muchos más. Verdaderamente hubo una época de mi vida en donde no quería ser visto como alguien pequeño. Pero ahora que los años han pasado y he conseguido madurar de verdad, volteo a esos días y me siento tonto por haberme comportado de esa manera. Pero a final de cuentas es algo por lo que todos debemos de atravesar. Y bueno, en la época actual disfruto bastante de jugar cada uno de los títulos que he mencionado. Hay una frase que alguien compartió conmigo recientemente que creo que ejemplifica de manera perfecta este punto en particular, la cual dice: preocuparse por ser adulto o sonrojarse ante la sospecha de ser infantil. Esas son las características de alguien inmaduro. A los 10 años leía cuentos de hadas en secreto y me habría avergonzado si me hubieran descubierto. Pero ahora que tengo 50, los leo abiertamente, porque al hacerme hombre, dejé atrás todas las cosas infantiles, incluyendo el miedo a ser infantil. Esta es una frase que proviene del famoso escritor C.S. Lewis, responsable de obras como Las Crónicas de Narnia y muchas otras aventuras conocidas. Y creo que representa muy bien el fenómeno de la inmadurez, porque obsesionarse con la idea de consumir únicamente cosas para adultos es uno de los pensamientos más inmaduros que una persona puede tener. Los jóvenes sí deberían de querer convertirse en adultos, pero crecer no significa que tengas que transformarte en alguien completamente distinto. Y esto nos lleva al último punto de este video. La vida cambia y eso es algo que debemos de aceptar. Hace ya bastante tiempo hice un video titulado "Ve este video si te sientes perdido en la vida", en el que esencialmente analizaba Nine the Woods, un pequeño juego independiente que nos habla sobre una joven que decide abandonar la universidad para regresar a su pueblo y continuar viviendo como una adolescente. Pero al llegar se da cuenta de que las cosas simplemente ya no pueden ser como antes. Sus amigos ahora han madurado y están enfocados en cosas como mudarse de la ciudad, conseguir un trabajo decente y comenzar una nueva vida en otro lugar, por lo que nuestra protagonista se siente un poco traicionada. Y es que es verdad, la resistencia a crecer como persona puede llevar a una gran cantidad de problemáticas. Pero también existe el lado contrario, cuando tu vida se vuelve algo tan monótono y estresante que te olvidas por completo de que existen cosas buenas dentro de ella. La parte interesante sobre esta aventura es que no romantiza ninguna de las dos perspectivas. En su lugar, todos los personajes se ayudan entre ellos para solucionar sus problemas. Nuestra protagonista aprende el valor de madurar y de ser responsable, y los demás aprenden a disfrutar la vida de nuevo, regresando a pasatiempos que ya habían abandonado o simplemente tomándose un momento para respirar. Y es que al encontrarse con las innumerables responsabilidades de la vida adulta, muchas personas llegan a la conclusión de que los videojuegos ya no son compatibles con su forma de vivir. Y honestamente, si tú te sientes satisfecho con esta decisión, es completamente aceptable. Pero si en el fondo realmente quisieras tener un poco más de tiempo para jugar, bueno, ¿no has pensado que tal vez no es necesario alejarse completamente de los videojuegos, sino cambiar un poco las cosas que juegas?
Por ejemplo, cuando estaba en la secundaria, mi género favorito de toda la vida eran los RPGs, títulos como Tales of Symphonia, Baten Kaitos, Blue Dragon, Golden Sun o incluso Fallout. Adoraba la sensación de poder comprar un videojuego y literalmente durar meses con él, cientos de horas invertidas en una sola aventura. Pero obviamente en la época actual me resulta prácticamente imposible volver a jugar algo dentro del género, porque sé perfectamente que ya no tengo el tiempo para una aventura como esta, a menos de que sea algo mucho más relajado como Paper Mario. Pero en lugar de simplemente despedirme de los videojuegos, ahora tiendo a interesarme un poco más por experiencias compactas, como Sayonara Wild Hearts, un título que dura literalmente 2 o 3 horas dependiendo de cómo lo juegues, o Donkey Kong Bonanza, el cual me encuentro jugando en estos momentos. Por supuesto, aún juego cosas relativamente largas de vez en cuando. Acabo de terminar Death Stranding 2 apenas hace unos días, y realmente disfruté mi tiempo con Elden Ring y su DLC cuando apenas llegó al mercado. Pero el punto al que intento llegar es que si realmente sientes que el tiempo y las responsabilidades son lo que no te permiten jugar, bueno, no tienes que jugar los títulos más populares, no tienes que jugar las cosas de las que todos se encuentran hablando. Existen una infinidad de videojuegos de prácticamente todos los géneros que son extremadamente cortos pero extremadamente impactantes. Títulos que no necesitan que le inviertas cientos de horas para poder progresar, pero que siguen siendo igual de buenos o incluso mejores que muchos de los videojuegos que normalmente vemos en los medios. El gaming no es algo que tengas que sacrificar para convertirte en un adulto responsable. Recuerda siempre que el tiempo que utilizas en algo que te gusta nunca es un tiempo mal invertido, porque como un muy buen amigo solía decir, trabaja, pero nunca dejes de jugar.